Mucho gusto, mi nombre es David Gómez. En este punto voy a explicar los dos programas o los dos ejercicios propuestos para esta actividad. Se deben realizar en diagrama de flujo de DFD y PSN. Ok, el primer ejercicio planteaban que el usuario ingresara X cantidad de números y estos fueron combinados por otra X cantidad de números y que la suma de estos fuera igual a un número que el usuario ingresara y al final se dijera el número de combinaciones que las sumados da ese número y además de esto que además de esto mostrar las combinaciones. Entonces pues podemos aquí ejecutar el código. Vamos a ver un caso en el que sea, digamos, el camino del bien o el que funcione. Vamos a ir aquí, vamos a ingresar los números del segundo arreglo. Por defecto está que son 6 números y aquí ingresamos que la suma debe ser 7. El resultado de la suma me dice que se encontraron 6 combinaciones donde entre los dos números la suma es igual a 7. Entonces vemos que 6 más 1, 2 más 3 más 5, 3 más 4, 4 más 3, 5 más 2 y 6 más 1. ¿Cómo se hizo eso? Yo defino dos arreglos, cada uno de 6, lo que les mencionaba, donde el primer arreglo corresponden a todos los números de la primera parte, el primer número de la suma y el segundo número de la suma, sumar. En el tercer arreglo puedo almacenar hasta 72 combinaciones, números, ya que el número de combinaciones posibles donde todos estos números sumados dieran el número constante que el usuario ingresa para que sea el resultado de la suma, son de 36 combinaciones, pero yo aquí no almaceno las combinaciones, sino cada uno de los números que hace esa combinación. Quiere decir que es 36 por 2, 72. Declaro o inicializo una variable k en 0, que básicamente es la que más adelante me va a ir almacenando me va a decir si se encontró o no combinaciones. Genero un for o una iteración en para solicitar los números para el primer arreglo y para el primer arreglo y para el segundo arreglo, donde si la iteración es mayor a 6, todos los números se almacenan en el segundo arreglo, y si es lo contrario, todos se almacenan en el segundo arreglo. Esto era para ahorrar código y no generar dos for, sino que en uno solo yo pueda poner los dos mensajes, cada uno diciendo esto es para el primero o para el segundo, e irlos guardando como de una manera mucho más dinámica y el código más compacto. Luego solicito el número entero, que va a ser una constante, que va a ser el resultado de las sumas. Genero dos foros, dos paras, en los cuales el primero hace referencia al primer arreglo de números y el segundo arreglo de números, de la redundancia, y empiezo a validar si la suma de estos dos es igual a la constante. Básicamente se inicia el primer número con el primer número del segundo, con el segundo número del segundo, con el tercer número del segundo y así hasta terminar. Luego pasamos al segundo número del primero y volvemos contra el primer número del segundo, segundo número, tercero y así. Si se llega a dar de que es igual a la constante, entonces eh, lo que hago es decir que en el tercer arreglo guardo eh, el número en las posiciones, el del primero y segundo número, para luego mostrar la combinación, y digo a la variable k que pues ya he guardado dos números más para que ella vaya iterando, y esta variable k dividida entre 2 me dice el número de combinaciones que se dio. Una vez valido todas las combinaciones y da o no da, valido si se encontró alguna. Si es correcto, entonces digo cuántas se encontraron para la suma entre dos números, que x número, y itero para mostrarlos, ¿cierto? Sobre el arreglo 3, que es donde se almacena. Llegado el caso, simplemente se muestra un mensaje estático donde se dice que no se encontraron para x, donde la suma, no se encontraron combinaciones donde la suma sea igual al valor constante. Lo ejecutamos
y decimos que va el primero, el segundo, 3, 4, 5. Este era como el ejemplo que dan. Y ahora ingresamos que la suma debe ser 7. Dice que hay 6 combinaciones y vemos las dos combinaciones. Ahora vamos a ver un caso donde no se da ninguna suma. Entonces vamos a ingresar para eso todo el número 1. Vamos a ir almacenando el segundo arreglo. Y aquí ya nos dice, entonces vamos a hacer un 7. Entonces, si vemos todo lo ingresé en 1, entonces la suma por máximo da 2. Entonces no va a haber nunca esto. Y nos dice efectivamente que no hay combinación y termina. Ese es el mismo caso aquí en PSI, es el mismo código, funciona de la misma manera, lo único pues que cambia es la sintaxis. Aquí son con objetos de diagrama y aquí sí ya es un poco más de código, por eso es de pseudocódigo. Y pues manejamos lo mismo, la misma cantidad de arreglos, vamos a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y decimos un 7. Y aquí vemos que el de una vez nos imprime todos. Ahora vamos a hacer con el ejemplo anterior 1, 2, 4, 5, 6. Ahora vamos a ingresar, digamos en este caso vamos a ingresar 1, 3, 4, 5, 6. Y toda la suma de todos va a dar 10. Entonces vamos a hacer el ejemplo de que no, me la suma un 1, caso que no da, me dice que no hay combinaciones. Pero si por ejemplo decimos que todos estos van a ser 0, de que estos van a ser 9. Y decimos que la suma de ser 9, pues vemos que nos va a mostrar todas las combinaciones que vienen siendo 36. ¿Por qué? Porque les explicaba, son 6 números para el primer arreglo, 6 números para el segundo arreglo, y para hacer las combinaciones posibles es todos los números bases o la condición base sobre la segunda condición multiplicados entre sí. 6 por 6, 36 combinaciones. Vemos que todas no las imprimió correctamente. Ahora bien, el segundo ejercicio era sobre palabras palíndromas. En esta se debe decir si una palabra era palíndroma o no, que es que de izquierda a derecha y de derecha a izquierda se lee, al leer se escuche de igual forma. Esto fue un poco más complejo, ya que aquí ya se requirieron tanto en PSIN como en DFD no solo utilizar variables constantes, ciclos condicionales, sino también entradas, lecturas, sino que también se requerían utilizar funciones. Entonces en este caso utilicé la función len para un string que básicamente lo que hace es decirme la cantidad de caracteres que este contiene. Y utilicé la función substring, que lo que hace es extraerme un string de otro string según como el index que yo le indique. Entonces si yo le digo tráigame las dos primeras letras de este string, pues eso me la va a convertir en otro string y pues me la trae. Pero si le digo una, pues eso va a ser un carácter y estoy extrayéndole una palabra. Entonces básicamente lo que hice es solicito la palabra al usuario, esta la guardo como una constante, ya que nunca cambia, almaceno en una variable que bien pues es también como una función de constante, el largo o la cantidad de caracteres que la palabra del usuario ingresó, y tengo un estado que es para como un true o un false, pero también tengo un 2 que viene siendo como nulo o no define. Tengo dos constantes también, un word como palabras 1, palabras 2, que básicamente lo que vienen siendo son todas las vocales con acentos. Esto para que, ya que si yo comparo una vocal con acento con una vocal sin acento, esto es tan diferente. Entonces yo lo que hago es como una conversión para poder hacer una equivalencia. Tengo dos punteros, uno para ir iterando sobre las letras de izquierda a derecha y otro para de derecha a izquierda, y otro iterador para ir iterando sobre esto de esta manera.
tengo un ciclo while donde yo le digo usted debe ejecutarse siempre y cuando el estado sea 12. Sigue indefinido, no se sabe si cumple la condición la letra o no la cumplió, y donde el iterador que hemos visto que itera sobre esas letras sea menor o igual al largo de la palabra. Entonces aquí pues obtengo primera letra que viene siendo de la izquierda y luego obtengo la de la derecha. ¿Y para qué? Para luego con la función substring sobre la palabra word. ¿Para qué? Para luego iterar sobre los words que veíamos que eran las vocales sin acento y con acento y comparar. Ah, ok, usted la A con acento, entonces usted va a hacer representación una A sin acento, tanto para la letra primero, para las dos letras que voy a comparar. Luego que hago esa conversión, puedo fácilmente realizar la comparación y si estas son iguales, decidir que si la iteración, o sea, si no me quedan más letras por validar de la palabra, pues pongo el mensaje que ok, usted es palíndroma. Y pongo el estado 1 para que salga del ciclo. Llegado el caso de que eh, la, la letra, la palabra, las letras sean iguales, pero aún me quedan más letras por validar, entonces lo que hago es aumentar el pointer o el puntero que va de izquierda a derecha y disminuir el pointer de derecha a izquierda para ir validando hasta que llegue a un punto central. Cuando hay un número de caracteres de una palabra impar, que viene siendo 3, bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque imaginemos, tengo una letra en la parte, en la posición 1 y son de 3. Y comienzo también la ultra, el segundo carácter de la posición 3 y aquí 1. Si las dos son iguales, pasa. Entonces este es más 1, se viene estando en 2 y este menos 1 también queda menos 2. Entonces va a ser igual. Entonces no hay ningún problema. Llegado el caso en el que, por ejemplo, estas dos son iguales, pero después estas dos no son iguales, entonces sea en el principio o sea más adelante que no son iguales, se dice que la palabra no es palíndroma y se pone el estado en cero. Bien, básicamente es esto. Este estado en esta parte sirve y a la vez no, porque pues esto ya estaría, si decimos que más adelante me va a hacer que ya no puedo iterar más, pues simplemente aquí también el ciclo del while acá pues va a terminar. Pero bueno, aquí hacemos que se cumplan las dos condiciones. Aquí en PSI es el mismo código, manejamos los mismos arreglos, las mismas conversiones, es todo exactamente igual, los mismos mensajes y pues mostramos en ejecución. Entonces, por ejemplo, vamos a poner la palabra palíndroma impar, que viene siendo 12, nos dice que es una palabra palíndroma. Vamos a poner una palíndroma de números pares, por ejemplo, esta, y que tiene un acento, que era uno de los ejemplos, y me dice que es una palabra palíndroma. Vamos a poner una palabra que no es palíndroma, me va a decir, esto no es una palabra palíndroma. O esta de 3, me va a decir que efectivamente no es una palabra palíndroma. Y pues de igual forma, acá. Vamos a poner aquí, poner la comilla y decimos oso. Me dice es una palabra palíndroma. Ejecutamos nuevamente, le decimos casa, me dice una palabra palíndroma. Y ahora con una que es una palabra palíndroma. Entonces, pues bueno, espero que haya sido claro, eh, pues por lo menos en esos ejercicios lo más importante era buscar y entender estas funciones que tanto PSIN como DFD contiene y que si vemos su conversión de español a inglés es igual, len, longitud, substring, subcadena. Básicamente es esto, y muchas gracias por la atención prestada.